Vamos a leer del 1 al 6 de manera intercalada. ¿Listo? Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ustedes? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Hasta ahí. Muy bien. Algunos todavía no llegan ahí, ¿verdad? Estaban leyendo otro, bueno. Otro Efesios. Quiero volver a leer esta parte ya que no se entendió mucho en algunas partes. Dice la palabra de Dios, versículo número 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amado Dios, yo ruego que a través de la palabra tú nos hables. Permítenos meditar en ella, escuchar tu voz allí y recibir de ti, Señor. Gracias porque estás con nosotros y creo que en medio de tu pueblo, Señor, tú te mueves. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero hablarte de este tema. Le puse por título La obra del Espíritu en el cuerpo. La obra del Espíritu en el cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el cuerpo de Cristo? Uno, porque la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Esto está en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, haciendo una figura. Se llama una alegoría. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo, en este caso, él mira a la iglesia como si fuera un cuerpo, con diferentes miembros, manos, pies. Nuestro cuerpo está compuesto de diferentes miembros, pero tiene una cabeza. Y Pablo ve allí una figura, dice, la cabeza es Cristo y nosotros que somos la iglesia, somos ese cuerpo. Tenemos diferentes miembros, cada uno de nosotros tiene diferentes funciones, pero somos uno. Pero aquí el apóstol Pablo dice algo súper importante que tú y yo tenemos que considerar. Dice la unidad del Espíritu. Dios nos ha estado hablando de comunión, Dios nos ha estado hablando de unidad, pero la única manera de lograrlo es por medio del Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros es el único que puede traer una verdadera unidad y una verdadera comunión. Sin el mover del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, lograremos hasta cierto punto cierta unidad, cierta comunión. Pero para que sea una comunión plena y una unidad verdadera, se requiere la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso aquí el apóstol Pablo lo marca en dos ocasiones bien importante. Primero dice en el versículo 3, la unidad del Espíritu. Queremos lograr en esta iglesia la unidad del Espíritu. Y luego vuelve a mencionar el versículo 4, somos un cuerpo. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos estar unidos. Si hablamos de comunión, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Y si hablamos de unidad, también tenemos que hablar del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. Porque la unidad que el Espíritu Santo produce es una verdadera unidad. Una verdadera unidad que trasciende a cualquier conflicto. ¿Ha tenido usted algún conflicto con alguien? Pero la unidad del Espíritu va a hacer que no se rompa o que el conflicto no separe los corazones. Dios quiere venir por una iglesia, no por muchas iglesias. El Señor ha hablado que pertenecemos a una iglesia, no a muchas iglesias.
aunque somos miembros de cada quien de una iglesia local. Aquí usted y yo estamos en Centro Familiar para las Naciones, Cancún. Si se ha preguntado qué quiere decir esa sigla CFN, no es Comisión Federal para las Naciones, ni de Electricidad, ni Nacional. Es Centro Familiar para las Naciones. ¿Ok? Y somos parte de una iglesia local. Pero no por ser de una iglesia local estamos divididos o peleados con la iglesia de enfrente, con la iglesia de atrás. ¿Sabía usted que acá atrásito hay una iglesia? Me acabo de enterar la semana pasada. Pero íbamos pasando, órale, hay una iglesia aquí atrás. No a espaldas nuestras, sino en la calle de atrás. También ustedes saben, hay una iglesia aquí cercana, más hacia allá, llegando casi a la Cabá. Y hay muchas iglesias en Cancún. ¿Somos competidores? ¿Estamos peleándonos por la gente? ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál es la más bonita? ¿En cuál vienen los más guapos? Acá. Aunque en esta vienen los más guapos, no nos estamos peleando por eso. Si usted se encuentra algún cristiano en el transporte, en la calle, en el centro comercial, debemos de mantenernos unidos. A veces parece que buscamos razones para dividirnos. ¿Y a qué iglesia vas? A tal. Órale. ¿Y tú? A tal. Bueno, somos cristianos. ¿Y tú en qué crees? ¿Y crees en esto? Y así como que hacemos preguntas para encontrar en qué somos diferentes para decir, ay no, ya me voy. En lugar de quedarnos con, ¿amamos a Cristo? Sí. ¿Espera su venida? Amén. ¿Somos salvos por la fe? Gloria a Dios. Mi hermano. ¿El que tiene salado es tu hermano? ¿Qué nos une? Cada punto doctrinal tiene que ser igual. Cada forma de pensar tiene que ser igual. El que tiene salado no piensa igual que tú. A veces hasta piensa lo contrario que tú. Pero nos podemos mantener unidos. Cuando estamos en un matrimonio, a veces tu esposo o tu esposa piensa totalmente diferente a ti. Y no por esa razón nos vamos a divorciar o separar. Al contrario, sabiendo, con una actitud correcta, cómo unirnos, enriquece el matrimonio. Y lo mismo es el cuerpo de Cristo. Somos diferentes, somos distintos, pero solo con un entendimiento y una guianza del Espíritu. Escucha esto que voy a decir. ¿Cómo se ve una vida llena del Espíritu? Hay muchas maneras. No solo se trata de sacudirnos cuando cantamos, caernos cuando alguien ora. No solo se trata de estar hablando en lenguas todo el tiempo, temblando, ¿verdad? Así, ese hermano sí está lleno del Espíritu. Profetizándole a todo mundo, ¿verdad? Profecía, profecía, profecía. Una vida llena del Espíritu, ¿sabes cómo se ve también? Una vida unida. ¿Qué tanta unidad tienes con el cuerpo de Cristo? Y eso es lo que menos piensa hoy la iglesia a veces. Una vida controlada por el Espíritu Santo no son solo gritos, sacudimientos, emocionalismo. Un verdadero trabajo del Espíritu tiene que ver con guardar la unidad. Una vida que guarda la unidad está más llena del Espíritu a veces que alguien que esté profetizando. Así se ve también la llenura del Espíritu. Porque estamos leyendo la unidad del Espíritu, así como los dones del Espíritu, así como las manifestaciones del Espíritu, sí las hay, lo sobrenatural, pero en una iglesia unida también se nota qué tanto está lleno del Espíritu Santo. Y eso es algo que yo quiero hoy hablarte. Una vida controlada por el Espíritu es una vida unida al cuerpo. No puede decir una persona, estoy llena del Espíritu, pero no me congrego en ningún lado ni quiero. No puede decir una persona, estoy llena del Espíritu, pero no quiero estar unido con nadie, no quiero saber nada de nadie. Porque es bien fácil hacer eso. Es bien fácil llegar a una iglesia y decir, hola, ¿cómo están? Hola, y termina, vámonos. Y solo nos vemos los domingos, nos saludamos, le das la mano al de al lado, le sonríes, el pastor ahí latoso, luego dice, dile al de al lado, ya. Estoy tratando de evitar no usar eso. Hoy sí, porque es importante.
Pero necesitamos cuidar eso también en nuestra vida. Porque una vida que no quiere guardar la unidad es una vida que no está llena del Espíritu. Esa es la verdad. Se tenía que decir y lo dije. Porque se necesita la llenura del Espíritu para mantenerte unido con el que te hizo una mala cara, con el que piensa diferente a ti, con el que no te saluda, con el que dijo algo que no te cae. Porque todos tenemos cosas, formas de ser, formas de hablar, formas de vestirse. Nos equivocamos. ¿Alguien no se equivoca aquí? Pase a predicar, por favor. Todos fallamos. ¿Alguien nunca en la vida ha herido a alguien? ¿Nunca lo ha lastimado? Sí lo hacemos. Nuestras palabras. A veces hasta ni cuenta nos damos. Pero para mantenerte unido con esa persona se requiere la llenura del Espíritu. Ahora, unirse o unidad no quiere decir no tener problemas. No. Porque hay gente que piensa, yo estoy unido con la iglesia porque no tengo problemas con nadie. No, discúlpame, si no tienes problemas con nadie es probablemente porque no estás unido con nadie. Pues sí. Alguien que vive solo en la montaña no tiene problemas con nadie. No se relaciona con nadie, no habla con nadie, no externa nada, no manifiesta sus pensamientos, nunca hace nada para lastimar, herir, incomodar a nadie porque no está unido con nadie. Pero es inevitable que cuando tú te relacionas con alguien y quieres fomentar la unidad, siempre va a haber algo que pueda dividirnos, pero se requiere el Espíritu Santo para unirnos. Piensa, antes de seguir adelante, en este edificio, en este lugar en el que tú y yo estamos, ¿con quién aquí no te has relacionado? No volteen, más piensen. No necesitan darse codazos ni... Amados, guardar la unidad también tiene que ver con ese miembro que está por ahí, en algún lugar sentado, que no es de mi total agrado. También es venir y decirle, me llamo Alfonso, quiero unirme contigo. Y no es el caso, ¿ok? Van a decir, el pastor no está unido con Gonzalo. Qué valiente es cuando tú das ese paso y buscas la unidad. Por eso dice la Biblia que seamos solícitos en guardar la unidad. ¿Qué es alguien solícito? Rápido, listo, dispuesto. Que hacemos las cosas. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de ya habla con esa persona, ya ve con esa persona? Ay no. Pero ser solícito es cuando decimos, voy a dar el paso. Y de verdad, eso es llenura del Espíritu también. Quiero que me acompañes a Gálatas 5, por favor. Hoy vamos a movernos mucho en la Biblia. Gálatas 5, 16. Solo regresa una carta. Estábamos en Efesios, ve para atrás, Gálatas 5, 16. Escucha, esto es lo que estoy diciendo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, pausa. Vamos a hablar de cosas que la carne produce. Normalmente decimos, pues sí, borracheras. El que se droga, obviamente son obras de la carne, ¿verdad, pastor? Sí, pero las demás se nos olvidan. Fíjate, las obras de la carne, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Pausa. Todo eso sabemos y todos lo vemos. Ah, sí, claro que esas son obras de la carne, pastor. Todo lo que usted dijo. Pero las que siguen también, y a veces se nos olvidan. Y eso tiene que ver con las relaciones humanas. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y a lo que sigue, otra vez, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, para no abundar, ¿verdad? Y porque hay muchas más hoy en día. Pero notas dos partes: cuestiones morales y cuestiones relacionales. Las obras de la carne afectan tu moralidad, claro, pero también afectan tus relaciones. Enemistades, celos. Mira, eso habla si nuestra vida está caracterizada por una vida enojona, contenciosa, que se divide rápidamente, que se la pasa peleando, que rápido rompe amistades, que está envidiando lo que otros tienen, matando a la gente en su corazón. Porque matar a alguien físicamente, bueno, no. Pero tal vez, como el Señor Jesús dijo, si tú odias a tu hermano, eres homicida. Tal vez no has matado a nadie, pero hay cierto odio en nuestro corazón por alguien, Entonces allí ya hay una obra de la carne. Estamos siendo, y aquí dice, los que son guiados por la carne. Pero ahora fíjate lo que dice los que son guiados por el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando hablas de amor, estás hablando de relaciones. Cuando hablas de gozo, no necesariamente, pero también tiene que ver. Hablar de paz, también estás hablando de relaciones. Paciencia. Cada domingo ustedes me tienen paciencia. ¿Qué horas son, pastor? Otra vez ya se extendió. Paciencia con tu hermano. A veces hay que tener paciencia en muchas cosas, en sus errores, en su carácter, en sus defectos. ¿Qué más? Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es el que tú pienses hacer algo bueno o en algo bueno para alguien. Tiene que ver con relaciones. Bondad es lo bueno, acciones, fe. Mansedumbre tiene que ver con relaciones. ¿Qué tan manso eres? ¿Qué tanto te dejas guiar? ¿Qué tanto te dejas reprender? La mansedumbre no solo tiene que ser hacia con el pastor. La mansedumbre no solo tiene que ser hacia con una autoridad. También debemos de ser mansos con el de al lado. Porque a veces el de al lado te va a decir, oye, es que esto que haces, esto que dices, no me gusta, no pienso que está bien. ¿Y tú quién eres para decir? Tu hermano. Y se requiere mansedumbre para recibir. Templanza. Ya nos sentimos. La templanza no solo tiene que ver con esa fuerza de ánimo para seguir adelante en medio de las adversidades. La templanza también tiene que ver con callarte. Cuando te están diciendo algo, decir, respira. Templanza. La templanza tiene mucho que ver con que tampoco te me quiebres. Por ahí había un dicho antes, como jarrito de Guadalajara. ¿Alguien lo llegó a oír? Lo decía mucho mi abuelita. Se quiebra fácilmente. Ya nos sentimos, ya me dolió una cara, una palabra, pero el fruto del Espíritu es templanza. Que no te quiebras fácil, no te sientes fácil o con nada. Debemos de ser indestructibles. Y esto es obra del Espíritu Santo. Pero bueno, seguimos leyendo versículo número 24. Pero los que son de Cristo, levanten la mano los que son de Cristo.
Han crucificado su carne. Se hacen a un lado todas esas obras de la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Levante la mano los vanagloriosos. Nadie la levanta. Irritándonos unos a otros. Envidiándonos unos a otros. ¿Notas cómo el fruto del Espíritu no solo tiene que ver con lo sobrenatural? Tiene que ver con la transformación del carácter enfocado en las relaciones con tu hermano y con tu hermana. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hablar con nosotros. Porque la verdadera comunión de una iglesia se va a lograr cuando el Espíritu nos llena. Porque cuando el Espíritu te llena, vas a ser paciente, misericordioso, benigno, bondadoso. Vas a tener temple. No vas a ser vanaglorioso, ni vas a estar irritando. Tu vida va a ser una vida de bendición y que guarda la unidad. ¿Me comunico? Ahora el Espíritu Santo se mueve en nosotros para que nos ayude a lograr esto. Quiero que vayamos a Juan 14, 17, por favor. Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La promesa de Cristo es que el Espíritu Santo more en nosotros. Hay una diferencia de estar con a estar en. Estar con es estar al lado, estar cerca, pero yo prefiero que el Espíritu Santo esté en mí, dentro de mí. Por eso la llenura del Espíritu Santo es muy importantísimo buscarla. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú rindes tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene contigo, está allí. Te ayuda, te guía. De hecho, ha estado para que tú vengas a Cristo. Antes tuvo el Espíritu que convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que ya hubo una obra del Espíritu. El que tú abrieras tus ojos y dijeras, estoy pecando, me tengo que arrepentir, tengo que buscar a Dios. Esa es obra del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu ya ha estado contigo. Pero hay una gran diferencia en que esté en ti. Por eso el Señor Jesucristo dijo que yo los bautizaré del Espíritu Santo y fuego. Por eso la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1 versículo 8 que no te vayas de Jerusalén hasta que hayas recibido del Espíritu poder. Y entonces podrías ser testigo. Y entonces en Hechos 2 el Espíritu Santo descendió sobre un cuerpo, un grupo de hermanos, 120 que estaban peleados. ¿Sí? Descendió sobre 120 que estaban envidiándose la torta del de al lado. Descendió sobre 120 que estaban compitiendo quién cantaba más bonito. Descendió sobre 120 que estaban ahí viendo quién tenía más y quién tenía menos. O quién era el encargado del Señor y quién era el consentido de Cristo. El Espíritu Santo descendió sobre 120 que estaban unánimes, juntos y en oración. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Si queremos que el Espíritu llene nuestra vida y controle nuestra vida, nuestra iglesia, tenemos que empezar por esa unidad. Estar en un mismo ánimo, en un mismo corazón y perseverar en las oraciones. Lo hemos dicho, perseveramos en la doctrina, perseveramos en la comunión, perseveramos en el partimiento del pan y perseveramos en las oraciones. Y eso nos va a traer unidad, pero se requiere que el Espíritu Santo venga en nosotros.
Que seamos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros va a hacer una obra preciosa que nos va a ayudar en lo personal y como iglesia. Que nos va a ayudar en lo personal y como familia. Que nos va a ayudar en lo personal y aún en lo nacional. Porque esta nación necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque la iglesia que no está llena del Espíritu Santo se está dividiendo, se está peleando, está contendiendo, está envidiando. Está controlada por las obras de la carne. Pero una iglesia que está llena del Espíritu Santo está llena de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. No es una iglesia vanagloriosa, ni una iglesia que se irrita una a otra. ¿Me comunico? Necesitamos esa llenura del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo obra de diferentes formas en nosotros como iglesia. En primer lugar, Espíritu de gracia. Hebreos 10:29, por favor. Estoy tratando de fundamentar todo con versículos para que la palabra sea la que hable y no yo. Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Cuando el Espíritu se mueve con libertad en medio de una iglesia, en medio de una vida, Él va a derramar gracia. ¿Estamos ahí? Sí. Hebreos 10:29, fíjate lo que dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Espíritu de gracia. Cuando Dios se da a conocer a través de nombres. Y los nombres de Dios, como ya estuvimos meditando, ¿se acuerdan un momento? Que hablábamos de los nombres de Dios y también de Cristo, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, el Espíritu también ha dado a conocer sus nombres y se presenta con nosotros diciendo, me llamo, y Él da algunas características para que tú y yo sepamos que esa es su naturaleza y eso es lo que también hace en nosotros. Y aquí el autor de los Hebreos dice, el Espíritu de gracia. Y si tú notas, Espíritu viene con mayúscula, quiere decir que es un nombre propio y está hablando del Espíritu Santo. No del espíritu humano y no de un espíritu inmundo, mucho menos, sino del Espíritu Santo. Pero le llama Espíritu de gracia. ¿Qué es la gracia? Es algo inmerecido. Mira, en pocas palabras, ¿sabes algo? El Espíritu Santo precioso que está contigo y que tal vez está en ti. Él, los tesoros que hay en el cielo. Porque Efesios 1 dice, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que ya hay una nube de bendición para ti. Y cuando tú piensas en bendición, no se vaya a tu mente solo a lo material. Pero tú ya has sido bendecido. Pero está en las, como lo dice Efesios 1, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero el que toma eso y te lo trae y lo aplica a tu vida es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, necesitas, te conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el Espíritu que está contigo, el Consolador, tu amigo, tu compañero, Él, todo lo que oye de mí, todo lo que ve de mí, te lo va a traer y te va a recordar todas las cosas. Te conviene porque cosas mayores harás que estas que yo hice, dijo Jesús así. Porque yo voy al Padre. Estaba hablando del Espíritu. Él dijo, te conviene que me vaya, porque lo que me has visto hacer a mí, por medio del Espíritu, ustedes harán cosas mayores. Y nosotros inmediatamente pensamos, si los milagros de Jesús me resucitar muertos, yo voy a resucitar más muertos. ¿O a qué se refiere cosas mayores que estas verás? Sí, puede ser, pero sabes, yo no he visto
O a mí me encanta ver que los milagros más maravillosos no son que las piernas crezcan. Y no me refiero a estatura, ¿ok? A veces una pierna más corta, ¿no? O que una mano salga. O que una vista se reciba. ¿Sabes cuáles son los maravillosos milagros de Dios? Un corazón cambiado. Un matrimonio restaurado. Un corazón rebelde transformado en un corazón dócil. Qué milagros tan increíbles. Se deleita ver un corazón lleno de dureza y verlo transformarse en un corazón dulce, amoroso y sensible a la voz de Dios. Esos son mejores milagros, porque esos milagros perduran a la eternidad. Un milagro físico, con todo respeto, volveremos a morir y ya, o más bien volveremos a morir. Moriremos y ahí se quedó la vista, el sanar de cáncer, de todos esos son milagros maravillosos, sí, pero tienen caducidad porque son físicos. Pero lo que Dios hace en un corazón trasciende. Trasciende generaciones, porque un matrimonio restaurado son hijos bendecidos. Trasciende generaciones a solamente que recibió la vista o algún tipo de milagro natural. Pero el Espíritu de gracia, el cual tú y yo necesitamos, trae esos tesoros del cielo para ti y para mí, que no merecemos. Porque la gracia es algo que tú y yo no podemos comprar. Iglesia hermosa, por más bien que te portes, por más obras buenas que hagas, por más actividades que tú realices en una iglesia, no puedes pagar lo que Dios trae. Pero el Espíritu de gracia lo toma y te lo trae cuando eres guiado por el Espíritu. Lo que necesites está allí en el cielo para ti, pero necesitas caminar guiado por el Espíritu, no guiado por la carne. Ese Espíritu de gracia nos trae todo lo que hay en los cielos para ti. Qué precioso es, ¿verdad? Espíritu de gracia, necesitamos. ¿Quién necesita el Espíritu de gracia? ¿Qué necesitas que no tienes y que está allá en los cielos? Y no solo lo material. Necesitas perdonar y dices, no puedo. Tienes al Espíritu de gracia. No puedes decir no puedo, porque el Espíritu de gracia te capacita para hacerlo. No puedo amar a esta persona. No puedo tolerar a esta persona. No la aguanto. Tienes el Espíritu de gracia que para empezar nos aguanta a nosotros. De tal manera que si tú te dejas guiar por el Espíritu, Él vendrá y te ayudará a perdonar, te ayudará a amar, te ayudará a tomar la iniciativa, te ayudará a soltar, porque necesitamos ese Espíritu precioso. Segundo lugar, Espíritu de vida. Romanos 8:2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida. ¿Espíritu de qué? Vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora brinca al versículo 11, por favor, ahí mismo. También. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de vida que está en ti, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, va a vivificar tu cuerpo. ¿Necesitas que tu cuerpo sea vivificado?
¿Cuántas veces te sientes cansado, fastidiado, harto, desgastado, enfermo? Todo lo que tu cuerpo físico pueda sentir. Yo quiero decirte que el Espíritu también puede transformar eso. Porque el Espíritu de vida, dice la palabra de Dios, va a vivificar. No dice aquí va a glorificar, que más adelante seremos glorificados, claro, eso es ya en los tiempos finales. Pero hoy el Espíritu de vida puede vivificar tu cuerpo, que se enferma, que está cansado, que tiene amargura también. ¿Sabes que la amargura y diferentes estados emocionales y espirituales se reflejan también en lo físico? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque dice la palabra de Dios, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay muchas enfermedades que son producto de un estado espiritual y emocional. Ahora, con esto no quiero decir que todo, ¿ok? Si te fuiste a comer un raspado bien helado y hacía un calor tremendo, te compraste una bolis ahí, ¿verdad? Y dijiste, oh, un helado. Y al otro día andas con la garganta así, ¿verdad? Que te arde y sientes agujas allí. No digas que es por un estado emocional o espiritual. Seguramente andas en pecado. No. Es una consecuencia natural de un descuido. Hay muchas enfermedades que son porque no nos cuidamos en nuestra alimentación. Pero hay muchas otras enfermedades que son resultado de condición espiritual o anímica, emocional. Pero el espíritu de vida puede venir a tu cuerpo y puede transformar eso. Te puede ayudar. Ahora, no es varita mágica que va a anular un mal hábito. Señor, sáname de esta obesidad. Espíritu de vida, quítame los 20 kilos que tengo encima. Que lo pudiera hacer, sí lo pudiera hacer. Pero el Espíritu de vida nos va a decir, vete a hacer dieta. Corrige tu alimentación. Escuché alguna vez, y lo digo con todo respeto, y para todos, porque tenemos que cuidarnos. Alguna vez un ministro dijo, cuando hay una persona que me dice, pastor, ore por mí, que Dios sane la diabetes que tengo, dice ese pastor, me corta la fe. ¿Por qué le corta la fe? Dice, porque yo sé que la mayoría, no todos los casos, la mayoría de los casos de diabetes es por un descuido en la alimentación. Entonces, es orar para que se quite una consecuencia y a veces no se puede. Ahora, yo no estoy diciendo esto para condenar a nadie, sería para prevenirnos a todos, pero lo que sí sé es que Dios es misericordioso y que el Espíritu de vida puede vivificarnos, pero no va a corregir un mal hábito. Ese te toca a ti y a mí. Pero si corregimos un mal hábito y oramos y pedimos, Espíritu de vida, ven a mí, seguro que Dios puede orar y quiere orar. Pero Él lleva un proceso en nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Uno, en primer lugar, sí. Pero sabes, te voy a decir esto. Piensa en esto. Una mala alimentación, una mala vida, malos hábitos, mal dormir. ¿Cuántos vienen contentos a la iglesia el fin de semana? Jueves le entré duro a las hamburguesas. El viernes no salí del baño. Me desvelé viendo una serie de Netflix y me dormí a las 2 de la mañana. El sábado me la pasé acostado comiendo papitas. No hice ninguna actividad física y me dormí a la 1 de la mañana. Pregunta,
¿Cómo vas a llegar el domingo a la iglesia? Tronado, gordo, enfermo, desanimado, irritable, de mírame y no me toques. Y el hermanito en la puerta te hace una mala cara y el mundo explota. Pregunta: ¿nuestro físico y nuestros cuidados y hábitos afectan mis relaciones? Claro que sí. ¿Y qué tiene que ver esto? Que el Espíritu Santo también quiere obrar en esto, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, que nos cuidemos, porque dijeron por ahí, cuídate a ti, y nos cuidamos todos. Que podamos llegar el fin de semana con la mejor actitud, felices. Ahora, por otro lado, si Dios ha determinado que tú vivas hasta los 90 años, pero le entramos duro a las pizzas, no descansamos, no hacemos ejercicio, ¿tú crees que vamos a llegar a los 90 años? Sí, pero bien mal. Bien mal, si es que llegamos. La pregunta es, no si llegamos, sino cómo llegamos. Y pobres de los que están a nuestro alrededor. Porque ya cuando lleguemos a los 70, ay del que nos cuide. Porque seremos los viejitos más achacosos, gruñones y amargosos que puede existir. Me estoy comunicando, iglesia, vaya. Hablamos de comunión, hablamos de unidad. Yo sé que es una obra del Espíritu, pero que tú y yo tenemos que decir, Espíritu Santo, obra en mí. Si hay algo en mí que está afectando también, yo quiero ser trabajado y corregido. Y el Espíritu de gracia y el Espíritu de vida soplan en tu vida, vienen a tu corazón. Y hay cosas que Él puede hacer milagros, pero hay cosas que Él depende de nosotros, pero Él nos las revela. Simplemente nos dice, vete a dormir, ya es sábado. Vete a dormir, mañana hay culto. Hay que darle. Hay ocasiones en que se puede, pero cuando ya es un hábito, con todo, ¿qué dije? Con todo. Cuando estás aquí, levantas tus manos, aunque no las puedes levantar porque tienen todos los chetos encima de ayer. Porque aquí el kilo de carnitas pesa, pero tú levantas tus manos y dices, Señor, no importa mi condición, yo te alabaré. Créeme que el Espíritu Santo te da fuerza. Te da fuerza. El Espíritu de vida infunde sobre ti nuevas fuerzas. Pero iglesia, no abuses. No abuses del Espíritu de vida. Porque Él sí lo hace. Para que tú puedas estar libre, porque te ama. Pero Él quiere trabajar otras cosas con nosotros. Amén. Siguiente, espíritu de adopción. Romanos 8:15, ahí mismo, pero unos versículos más. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Espíritu de adopción. Adopción. El Espíritu Santo hace una obra preciosa en ti cuando tú vienes a Cristo. Te incluye en una familia espiritual. Por causa del tiempo, no lo vamos a leer, pero yo quisiera que tú apuntes ahí una cita. Efesios. Hace un rato comenzamos leyendo Efesios capítulo número 4. Pero yo quiero que tú leas Efesios capítulo número 2. Especialmente del versículo 11 en adelante. Ahí lo leas en tu casita. Habla de la reconciliación.
Y de hecho, la semana pasada me parece hablábamos de eso un poquito en la tarde. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos hace miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo está hablando allí a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso tuvo un problema. Éfeso era una ciudad obviamente no judía, muy lejos de Israel, llena de gentiles. Y en esa iglesia empezó a crecer el evangelio fuertemente. ¿Pero qué crees? Que llegaron unos judíos. Llegaron a decir, ¿saben qué? Están equivocados. Ustedes tienen que guardar la ley y no la gracia. Y empezó la iglesia a confundirse un poquito. Debemos de guardar esto, debemos de volvernos judíos. ¿Qué hacemos? ¿Nos circuncidamos? ¿No nos circuncidamos? Y entonces el apóstol Pablo, igualmente en Galacia pasó algo parecido. Él empieza a decir, a ver, cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, el deseo de Dios es que de la pared intermedia, así lo dice Efesios capítulo 2, había una pared intermedia que nos separaba. Tú eres gentil y nosotros somos judíos. Y hay una barrera. Él dijo, Él derribó la barrera. Y ya no nos, y dice, y de los dos pueblos hizo uno. De manera que ya no somos extranjeros, porque ¿qué es un extranjero? ¿Qué es un extranjero? Un argentino. Un extranjero es todo aquel que no es de este país. No importa que sea de la nación que sea, no eres de este país, eres extranjero. Entonces, aquí está diciendo la palabra de Dios, ya no eres extranjero, o sea, ya no hay división entre los nuestros y los de ustedes, sino que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Porque en el cielo no habrá ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino ahora todos somos ciudadanos de un solo reino y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es lo que quiso y quiere Dios desde el principio hacer con la iglesia? Hacernos una familia. Él quiere quitar todo nombre que nos separe. Ya no son las Chivas y el América. Ya no es el Barça y el Real Madrid. Lástima que no está Diego. Un saludo a Diego. Ya no hay argentino y mexicano. Porque nos encanta dividirnos. Nos encanta buscar razones para marcar una pared de separación. Pero lo que vino a hacer el Espíritu, y por eso es tan importante la labor del Espíritu en nosotros como iglesia, es quitar la barrera que nos separa, lo que nosotros insistimos en construir. Decir, aquí estamos los profesionistas y de este lado están los estudiantes. De este lado los hombres y de este las mujeres. De este los ungidos y de este los no ungidos. ¿Qué otras barreras hace la iglesia? Los líderes y el pueblo, los pastores y los siervos, los santos y los pecadores, y así podemos buscar mil cosas que nos encanta poner barreras. Viene el Espíritu, las tira y nosotros decimos, pues ahora hacemos otra, ¿verdad? Ya la tiró, ahora hacemos otra, y así. Pero el Espíritu de adopción, ¿qué quiere decir esto? Él nos incorpora a una familia. En una familia no hay barreras. Necesitamos la obra del Espíritu de adopción en nosotros, por el cual todos clamemos, Abba, Padre. Esto es un mismo Padre. Con eso empezamos. Un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo cuerpo, un solo Dios y Padre de todos. Somos hijos del mismo Padre, nuestro Padre celestial. Necesitamos dejar que el espíritu de adopción fluya en nosotros y nos dé la identidad de hijos. Y como hijos, empecemos a vernos como hermanos. Y no se trata de hermanearnos. ¿En qué sentido hermanearnos?
Hola hermano, hola hermana. ¿Y cómo se llama el hermano? No sé, pero es el hermano. ¿Y dónde vive el hermano? No sé, pero es el hermano. ¿Cuántos años tiene el hermano? No sé, pero es el hermano, punto. Y eso es bien fácil, ¿verdad? Eso nos salva. Te encuentras a alguien en la calle, hermano, hermanito, y no nos esforzamos ni por el nombre. Pero no se trata de eso. Dios no hizo eso nada más para evitarte la pena de no saberte el nombre. Él de verdad nos ve como una familia. Y hasta que el Espíritu Santo no se mueva en nosotros y nosotros nos veamos como una familia, no podremos guardar la unidad. Tenemos que empezar a vernos como una familia. Si el que está al lado fuera de tu familia, ¿cómo lo tratarías? ¿Qué sería tu actitud? ¿Compartirías con él o no? ¿Me explico? Necesitamos el espíritu de adopción para que dejemos de vernos como ajenos, como ellos son una familia y nosotros otra familia. Porque así nos vemos. Y esta iglesia somos muchas familias. Ok, técnicamente sí. Pero cuando nos veamos como esta iglesia, somos una familia. Pero no solo de palabra o de pensamiento, sino que en el espíritu realmente vivamos como tal. Otra cosa va a ser. ¿Se puede o es una utopía? No lo es, porque Hechos 2 y todo el libro de Hechos nos da una descripción de una preciosa iglesia que estaba llena del Espíritu y que vivía así. Entonces no es imposible. Pero eso solo se puede en iglesias chiquitas, ¿no, pastor? La iglesia de los Hechos se convirtieron primero 3,000, luego 5,000, ya habían 8,000, y cada día Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿De qué número sería esa iglesia? El detalle es que ellos no tenían un templo, un local, no rentaban un edificio, porque ¿dónde metes a 10,000 personas? Entonces, ¿cómo tenían vida de iglesia? Piénsalo. ¿Cómo le hacían si no tenían un día para que 10,000 personas estuvieran juntas? Eran una familia, se veían en las casas, compartían las cosas en común. Pero eso no quiere decir que no se conocieran, sí se conocían. Y estaban tan unidos que no había necesidad en medio de ellos. Porque incluso entregaban sus posesiones, las vendían para que nadie tuviera necesidad. Eso no pasa a menos que consideres al de al lado tu familia. Qué bello, ¿verdad? Es una biografía de la iglesia, pero hoy en día parece tan lejano, en un mundo tan egoísta, en un mundo donde solo piensa uno en su necesidad. Estamos esperando que otro extienda su mano para bendecirnos o ayudarnos en nuestra necesidad. Pero qué difícil es que nosotros pensemos en la necesidad de otro. Y esa es obra del Espíritu, por eso es benignos, bondad, y es fruto del Espíritu. Muy bien, siguiente y última. ¿Me ayudas, Brian, con la Romanos 1:4? Romanos 1:4. De Cocal. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Espíritu de Santidad. El nombre más común del Espíritu es el Espíritu Santo. ¿Por qué Espíritu de Santidad o por qué Espíritu Santo? ¿Solamente porque Él es muy puro? ¿Sabes especialmente por qué? Porque a ti y a mí nos
santifica. Porque la labor del Espíritu Santo es santificar a la iglesia y limpiarla con el lavamiento del agua de la palabra de Dios. La palabra que tú leas, la palabra que tú escuchas, por eso es tan importante. ¿Cómo vas a lavar algo si no hay agua? ¿Te has quedado sin agua en tu casa alguna vez? En la iglesia nos hemos quedado sin agua. Gracias a Dios ya se arregló lo de Aguacán. Gracias a Dios. Pero cuando te quedas sin agua, ¿cómo puedes lavar algo? Se necesita el agua para lavar. Pregunta, ¿cómo va a lavar el Espíritu tu vida si no hay palabra de Dios? Por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. Así dice la palabra. La palabra de Dios es el agua que usa el Espíritu para limpiar nuestra vida. Si no leemos, si no reflexionamos, meditamos en ella o tenemos una vida devocional de estar estudiando la palabra de Dios, ¿cómo nos va a limpiar? Pues para eso voy el domingo, pastor. Sí, tú llegas aquí y llenas tu cubeta, pero esa cubeta no te va a alcanzar para toda la semana. Necesitas ir al pozo, sacar agua, y la palabra de Dios es la fuente inagotable de agua. Y el Espíritu te lava por medio de la palabra. Por eso el Señor Jesús dijo, el día que instituyó la cena del Señor, y antes de que Judas saliera a entregarle, cuando Él iba a lavar los pies, les dijo, es necesario que los lave. Y Pedro dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor Jesús dijo, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro dijo, no, pues así sí. Es más, no solo los pies, Señor, lávame completito. Y el Señor le dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya no es necesario sino solamente los pies. ¿Qué está diciendo el Señor? Que necesitamos la palabra para ser limpios. El Espíritu nos recuerda la palabra. El Espíritu viene a tu mente cuando tú estás allí por cometer algo que no le agrada al Señor. Él te trae una palabra y te dice, no hagas eso, porque acuérdate que la palabra dice, es verdad. Y entonces Él empieza a lavar. Cuando tú estás reflexionando en la palabra, el Espíritu te habla y te dice, ese eres tú. Ese soy yo, sí. Como Judas. Como, no sé, como Saúl. Como David. El Espíritu viene y nos habla por una palabra. David sabía que había pecado con Betsabé. David sabía lo que había hecho, cómo había asesinado a Urías. Pero él andaba tranquilo. Parecía que no pasaba nada. Pero Dios tuvo que enviar a Natán. Y le llevó una palabra. Le dijo, oye, obviamente en ese momento no estaba escrita. Ahora ya está escrita. Pero dijo, quiero contarte una historia. ¿Y se acuerdan la historia de esa ovejita? Ese hombre, el rico, mala onda, gandaya, que le quitó su ovejita y la cocina. Y cuando Natán le dice a David, ese hombre eres tú, es como que abre los ojos David y dice, oh Dios. Claro que sabía lo que estaba haciendo, pero se necesitó la obra del Espíritu Santo para revelarte. Nosotros sabemos que el orgullo es pecado, ¿sí o no? Pero hasta que tú de repente estás meditando y el Espíritu te habla y te dice, tú eres un orgulloso. Sabemos que a lo mejor en todos de alguna forma, pero cuando el Señor te lo pone enfrente, se te cae la cara de vergüenza, se te cae la peluca, los dientes y todo, y dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y no tienes más que de rodillas venir y decirle, Espíritu, límpiame. Y
Eso pasa en nuestras relaciones. Porque también en las relaciones se puede pecar. Eso que le dijiste no se dice. Esa cara que le hiciste, cómo enchocaste la boca cuando se dio la espalda. Ese pensamiento que tuviste. Viene el Espíritu, ¡pum!, nos lo pone enfrente y se nos cae la cara de vergüenza. Andamos todos contristados y apachurrados, pero eso es bueno, porque el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Y a veces venimos con la cola entre las patas, como comúnmente decimos: ay, hermano Brian, quiero hablar contigo. Sí, claro, yo solo quiero decir que perdón. Tal vez no necesitas decir más, pero el Espíritu aquí te puso enfrente la foto de Brian, ¿no? Así. Es un ejemplo porque siempre está aquí al lado, ¿no? Pero puede llamarse Brian, puede llamarse Alfonso, puede llamarse Uriel, puede llamarse Neri, como se llame. O puede llamarse tu papá, puede llamarse tu mamá, puede llamarse tu tío, primo, amigo, pariente lejano que no has visto en 10 años. Y que por 10 años has estado peleado, y que aunque no tiene 10 años que no lo ves, bien que te acuerdas, y todavía se te tuercen las tripas. Pero a veces el Espíritu te pone su foto en la cara y te dice: háblale, pídele perdón. Pero él, cállate y obedece. Así es el Espíritu. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en medio de nosotros. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que sabe pedir perdón. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que sabe callarse la boca y no estar defendiendo sus derechos. Una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo es la que hace a un lado la envidia, el orgullo, mi imagen, mi reputación, y dice: sé pedir perdón. Sé bajar la cara, sé agachar la mirada y decir: la regué, unámonos otra vez. Ahí se ve más la llenura del Espíritu que en un culto donde todos estén gritando, saltando, que no estoy diciendo que esto esté mal, pero ¿de qué sirve un grupo de saltarines y gritones que bajan de esa escalera y somos hipócritas? ¿En qué nos cambió los gritos? ¿En qué nos cambió reprender al diablo y mandarlo a los 3 infiernos y lo atamos con cadenas celestiales? Si de todos modos no puedo mantenerme unido con el de al lado, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. ¿Me explico? ¿Qué le interesará más a Dios? El enemigo ya está vencido, el enemigo ya está derrotado y su destino está escrito. Repréndelo, sí, échalo fuera, sí, libera a todos los endemoniados que tú quieras, perfecto, pero al Señor le importa más que mantengas el vínculo de la paz con el que tienes a un lado, con el que está sentado enfrente y con quien comes y duermes todos los días. Ese es más el carácter de Cristo, y solo por medio del Espíritu podemos lograrlo. Pero el Espíritu de Dios está aquí. Cierra tus ojos.